Orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres, no en el pecado, sino del pecado, y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Queridos amigos y hermanos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy estaremos repasando la lección número 3. Recuerda que durante este trimestre estaremos estudiando el amor de Dios, su justicia y su salvación. La semana pasada hablábamos acerca del amor incondicional de Dios, el amor condicional, el pacto que existe entre el cristiano y Dios. Y hoy vamos a dedicarnos a estudiar acerca de el gozo de Dios y cómo nosotros podemos hacer para que Dios se alegre en nosotros. Lo primero que tenemos que decir es que somos valiosos para Dios. Todo ser humano es valioso para Dios, independiente de su lugar de nacimiento, de su nacionalidad, de su etnia, de su cultura, de su educación o de su no educación, de las ventajas o de las desventajas. Todos los seres humanos valemos mucho para Dios. Y eso está demostrado cuando Dios desocupó el cielo en Cristo para venir a redimir a la humanidad y restaurar este mundo. Razón por la cual nosotros como cristianos debemos amar a todas las personas y no hacer acepción bajo ninguna razón. No hacer acepción de personas bajo ningún motivo. Necesitamos mostrar ese amor que Dios tiene por la humanidad, tratando a todos con bondad y con amor. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, hay 3 parábolas que no se repiten en ninguno de los otros evangelios. Y estas parábolas Jesús las dijo con el propósito de que nosotros, los cristianos, y de todos aquellos que escuchan el Evangelio, puedan entender cuánto Dios nos valora. Ahí está la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Todas tienen algo en común, y es que por ejemplo, en el caso de la oveja perdida, el pastor va y la busca porque esa oveja vale mucho para él, y cuando la encuentra, le pide a sus hermanos, a sus amigos, que vengan para regocijarse porque él encontró su oveja. En la moneda perdida o la dracma perdida, aquella mujer busca desesperadamente la dracma porque para ella es de mucho valor. Y en la parábola del hijo pródigo, el padre se regocija cuando su hijo extraviado regresa a casa. El objetivo de estas parábolas es mostrar cuánto valemos para Dios. Y en esa parábola del hijo pródigo, exactamente en el capítulo 15, por supuesto, en el verso 20, hablando de la actitud del padre hacia su hijo, dice
que el hijo pródigo, que estaba totalmente perdido, todo se había arruinado para su vida, dice, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. En el tiempo bíblico en que se escribe esta parábola, no era digno que una persona anciana corriera de esa forma, porque era como que le quitaba dignidad, como que le quitaba respeto. Pero Jesús, ilustrando cuánto Dios ama a los seres humanos, cuenta que el padre de esta parábola, cuando lo vio de lejos, sus entrañas se revolvieron por compasión de su hijo y salió corriendo. Lo agarró, lo abrazó y lo besó. Un hijo que olía a cerdo, porque estaba criando cerdos, porque estaba cuidando cerdos. Pero que el padre lo agarró, lo besó y luego se regocijó e hizo una fiesta. Bueno, valemos para Dios. Cuando Jesús descendió del cielo para morir por la humanidad, no vino a morir porque tenía lástima por la raza humana. No, vino porque amaba a la raza humana, porque la raza se había perdido y Él estaría dispuesto a pagar el precio para salvarnos. O sea, tú y yo valemos mucho para Dios, tanto que el cielo se desocupó en Cristo. Esto tiene que ser muy valioso para ti y para mí. Esto tiene que darnos a nosotros valía, nos tiene que dar dignidad. Sí, valemos para Dios. Y Él lo demostró enviando a su Hijo a morir por la humanidad. Esto es muy importante, que lo tengamos muy presente. Dios, a causa de su amor, se regocija en salvar a los seres humanos. Su gran deleite es salvar al ser humano. Tanto así que estuvo dispuesto a pagar el precio de morir por la humanidad. Somos salvos por el sacrificio vicario del Señor Jesús. Hablando de que el Señor se regocija en salvar a los seres humanos, en el libro del profeta Sofonías, el capítulo 3, verso 17, es impresionante, porque allí muestra el regocijo de Dios por salvar a los seres humanos, y en este caso a su pueblo Israel. Dice allí en ese verso, Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Y aquí viene algo impresionante. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Dios se goza, se alegra por salvar a los seres humanos. Y dice que Dios callará de amor. Esto podría darnos una idea de lo que Dios siente al salvar a la humanidad, a salvar a todos aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Dice, calla, dice, hará silencio. ¿Cómo que calla de amor? Bueno, está tan impactado de ver salvar a sus hijos, que ese silencio es de contemplación, es un silencio de amor, se goza en ver salvar a los seres humanos. No importa cuál sea nuestra condición,
a Dios le importo, me ama y se goza si yo acepto su salvación, se alegra, se regocija. Esto es muy importante. Pero ¿cómo es posible que un Dios santo se encante de nosotros? Hay varias razones. Una es porque cuando Dios hizo este planeta, hizo seres inteligentes a imagen de Él, para que ellos expandieran amor. Somos creación de Dios. Esa es una razón por la cual Dios se encanta de salvar a los seres humanos. Pero se encanta porque hemos perdido nuestra condición de haber sido creados a imagen de Dios. El enemigo nos ha degradado. Los seres humanos hemos sido degradados, el planeta ha sido degradado. Y Dios vino a rescatar a la humanidad rescatar a la humanidad que responde positivamente a su amor y restaurará este mundo. Solo en Dios tenemos la esperanza plena de que este mundo no será igual como lo conocemos hoy. Dios restaurará este mundo, se hará un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, dice el apóstol Pedro. Muchas personas hoy anhelan un mundo mejor, pero los seres humanos no podremos hacerlo, lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando. Solo Dios lo puede hacer y eso lo hace en el Señor Jesucristo. Por eso de ahí la importancia de aceptar positivamente el amor de Dios, aceptando su llamado de salvación. Dios se deleita a causa de su amor divino. Se deleita cuando los seres humanos respondemos positivamente. Pero ¿cómo es posible que nosotros, seres humanos nacidos en pecado, que nuestra tendencia continua es al pecado, que en consecuencia somos indignos de presentarnos delante de Dios, ¿cómo eso es posible? Que Dios se pueda deleitar en nosotros, pecadores. Bueno, es sencillamente por medio de Cristo. Romanos 5:8 dice, este es un verso que es maravilloso. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando perdidos, Jesús vino para morir por nosotros. Y Romanos, ahí Pablo escribe en ese mismo libro, capítulo 8, verso 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es decir, que Dios acepta nuestra dadivosidad o acepta el amor que podemos generar porque Él ya nos ha amado, lo acepta a través del Señor Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer para recomendarnos con Dios. Dice, en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por mí. Por eso es que yo puedo tener salvación. Y yo lo ilustro de dos maneras. Ilustrar esto de que Dios, ¿cómo es que Dios me acepta? Cuando tú y yo éramos pequeños, posiblemente cuando estábamos en kinder o en primer grado, cuando llegó el día del maestro, es posible que nosotros quisimos llevar un regalo a la maestra. Así que nosotros le dijimos a nuestros padres. Y bueno, los padres hicieron los preparativos, compraron un regalo y nosotros,
Cuando llegamos a la escuela aquella mañana, le entregamos el regalo por el día del maestro. Y ella lo aceptó. Pero no es porque nosotros realmente compramos ese regalo, sino que alguien lo compró por nosotros y esta maestra lo aceptó. Bueno, Cristo en la cruz pagó para que yo pueda ser salvo y de esta manera yo soy aceptado por Dios. Esa es la primera ilustración, el regalo a la maestra de primer grado. Y el otro, ilustración, al tratar de entender esto, cómo es que Dios me acepta en Cristo. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que no andan conforme a la ley, sino conforme al Espíritu, hablando de la ley de la carne. Solo mi vida que se encuentra con Jesús y Jesús comienza a cambiarla, me va dando perdón, me va limpiando, me va transformando y me va haciendo útil. Eso solo es aceptado por Dios por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Nuestros pecados son perdonados por Cristo que murió en la cruz. ¿Sí? Entonces, si tú vas a viajar a un lugar fuera de tu país y digamos que al país donde tú quieres ir necesitas una visa, tú tienes tu pasaporte, pero hasta que no te pongan la visa, tú jamás podrás entrar a ese país. Bueno, pues la ilustración es así. Jesucristo es nuestra visa para que Dios nos acepte, para ir a un mundo nuevo. ¿Ves? No hay forma de entrar, en este caso, a los países del norte, hablando propiamente de Estados Unidos, si no tienes una visa, sobre todo si vives en el sur. ¿Ves? Bueno, Jesucristo es nuestra visa, es el medio que Dios ha dejado para que yo pueda ser salvo. Y así Dios acepta lo que yo le voy a dar después de encontrarme con Jesús. Eso es muy importante entender. Entonces, cuando yo me encuentro con mi Señor, cuando yo me encuentro con Él en la cruz del Calvario y la obra del Espíritu Santo comienza a obrar en mí, entonces algo que va a comenzar a ocurrir en mí es que comienzo a experimentar un arrepentimiento, dolor por mi vida pasada, por mi vida falsa. Bueno, ahí, cuando se comienza a obrar eso, después del arrepentimiento, que casi todo el tiempo necesitaremos estar arrepintiéndonos, Jesús comienza a librarnos del pecado, nos comienza a lavar, y eso es algo que tenemos que pedirle todos los días también, nos comienza a transformar, a que nuestra vida sea una vida distinta. Entonces, cuando eso es así, es el fruto de mi encuentro con el Señor, ¿sí? Y entonces, ese fruto, esa obediencia que yo doy, Dios la acepta en Cristo, pero tiene que ser la consecuencia de que yo he visto el amor de Dios y comienzo a responder a ese amor. Mira, la obediencia que Dios acepta es la obediencia del corazón que ha nacido del amor al contemplar el amor de Dios. Si yo amo a Dios, algo que es una consecuencia natural de eso es una obediencia nacida del amor, y es una obediencia voluntaria. Aunque yo podría obedecer a Dios, si no es una obediencia que nace del amor que yo veo en la cruz del Señor Jesucristo, es una obediencia que no vale para Dios. Yo puedo obedecer sin amar,
Pero si yo amo, no, lo automático es obedecer. Cuando tú vas en tu auto y de repente el semáforo se pone en rojo y tú ves que no hay nadie, tú dices, yo voy a arrancar porque aquí no tiene sentido que yo me quede. Pero si tú ves un policía de tránsito, tú te quedas ahí, o sea, eres obediente, no porque te sale del corazón, sino que claro, ahí está el policía, tú no te vas a pasar. Bueno, ese tipo de obediencia no vale para Dios. La obediencia que vale para Dios es la obediencia que nace del amor. ¿Y dónde yo veo ese amor? Pues lo comienzo a ver en la cruz del Señor Jesucristo, en su muerte. Y para recibir esa gracia que perdona, que transforma, que nos hace útiles, que le da sentido a la vida, eso yo lo encuentro en el Señor Jesucristo, que ha resucitado y que hoy intercede por mí. Entonces, por eso es que la salvación se encuentra en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo, porque Cristo muere para que yo sea perdonado y ahora resucita para que los méritos de su muerte se puedan hacer evidentes en mí a través de su Espíritu. No hay otra forma de ser salvos. No podemos ser salvos por nuestras obras, porque las obras que yo hago de la ley nunca me salvarán. Y si yo pretendo obedecer la ley para salvarme, estoy equivocado. Debo salvarme, debo encontrar la salvación en mi Señor Jesucristo y su sacrificio y en su resurrección, que hoy en el santuario celestial, los méritos de Cristo que fueron ganados en la cruz, Él me los va regalando a través de la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me irá preparando para la venida de Jesús y al mismo tiempo me hará un instrumento para que seamos bendición para nuestros prójimos, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestro entorno. ¿Ven? ¿Ve qué importante es eso? Bueno, vamos ya finalizando. Y es que somos dignos solo porque Jesús ganó nuestra dignidad en la cruz. Eso es algo que no podemos pasar. ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, ¿cómo podemos recibir todas esas cosas? Pues bueno, tenemos que recibirla por fe. Yo debo tener fe en lo que el Señor hizo en la cruz y lo que Él está haciendo hoy en el santuario celestial y lo que va a hacer cuando vuelva por segunda vez. Y terminamos contando la historia que se encuentra en Marcos, el capítulo 9. Aquí hay un hombre que está desesperado porque su hijo está siendo poseído por los demonios y él trajo a este niño a los discípulos y los discípulos no pudieron. Jesús desciende de la montaña y encuentra ese escándalo allí. Y aquel hombre se acerca a Jesús. Y en ese capítulo 9, el verso 22, él le dice, si puedes hacer algo. Y Jesús en el verso 23 le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces este hombre descubre que él no cree. Y en el versículo 24 lanza su clamor, que él dice, creo, ayuda mi incredulidad. Otras versiones dice, ayuda a mi poca fe. Jesús no le dijo a este hombre, bueno, cuando tú tengas la fe suficiente, ven y yo curo a tu hijo. No, sino que le dijo, tienes que creer en mí. Bueno, nosotros también necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa fe que nos ayude a que el Evangelio sea una realidad en nuestras vidas. Muchos cristianos tenemos tiempo militando con el Señor,
pero a veces no conocemos en la práctica el ABC de la fe. Vamos a pedírselo al Señor, porque lo que Él más anhela es que lo que Él ha hecho con su muerte vicaria sea una realidad en mi vida, y por eso nos ha dejado su Santo Espíritu. Así que clamemos al Señor, sí, Señor, danos de tu Santo Espíritu, y entonces clamar que nos dé una fe que sea más relevante para nosotros y para quienes nos rodean, ¿sí? Y así entonces poder responder al amor de Dios, para que Dios esté gozoso, para que también Dios se sienta gozoso de lo que hacemos por Él después que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. ¿Sí? Dios se goza cuando respondemos a su amor. Terminaré con una pequeña historia. Cuando yo era muy jovencito, estaba guardando dinero para comprar una bicicleta. Estaba trabajando en vacaciones, iba guardando. Y bueno, realmente se la iba llevando a la dueña del almacén de bicicletas. Yo le iba llevando semanalmente de a poquito. Y cuando ya se acercaba mi cumpleaños, entonces, ya era hora de ir por la bicicleta y ya tenía el último pago. Así que se me ocurrió la brillante idea de decirle a mis padres que me iba a comprar una bicicleta. Bueno, mi padre dijo que no, yo no iba a tener bicicleta. Bueno, me sentí muy triste y entonces fui donde la señora, la dueña de la bicicleta, le dije, bueno, mire, no voy a poder comprar la bicicleta. La señora me regresó el dinero. Así que yo con ese dinero se me ocurrió una idea interesante, y es comprar una máquina de coser para mi madre. Y eso fue lo que hice. Así que la compré, la llevé a la casa, la dejé arriba de la cama, y cuando llegó mi madre, y ese era el día de mi cumpleaños, yo le dije, madre, tengo algo para usted allá en la cama. Mi madre se fue y al rato llegó llorando. ¿Por qué lloraba? Por ver la muestra de amor hacia ella. Bueno, cuando nosotros damos muestras de amor a Dios por lo que Él ha hecho, Dios se goza, se calla de amor. Y yo me pregunto, ¿llorará también? Ojalá que esas fueran las lágrimas que nosotros podemos sacar de Dios, lágrimas de gozo por ver la respuesta de sus hijos a su grande amor. Querido amigo y hermano, le invito para que oremos. Padre que estás en los cielos, gracias porque nos has amado eternamente, porque nos lo has mostrado tu amor al darnos a nuestro Señor Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Aquí estamos. Toma nuestros corazones, perdónanos, líbranos, límpianos, lávanos, transfórmanos y haznos los hijos que tú quieres que seamos, útiles para que otros también te conozcan. Todo esto lo pedimos únicamente en nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.